En 2002, la editorial de Entre Ríos publicó un pequeño y meritorio volumen, 120 páginas, de sugerente título, Peiret, él y los muchos. Se cumplían 100 años de la muerte de ese hombre casi desconocido por el gran público. Y allí, por iniciativa del incansable investigador Luis Alberto Salvareza, el Colegio del Uruguay homenajeó a Alejo Peiret. Administró una geografía de esperanzas, intercambió cicatrices por una espiga, indagó en nuestro ser diriéndose extranjero, dictó lecciones por una sonrisa de progreso. Dice precisamente Salvareza en un poema que sirve de pórtico de entrada a 7 ensayos sobre este personaje tan interesante de la historia argentina. Por desgracia, no muy recordado, aunque su nombre adorna algunas calles y escuelas en la provincia de Entre Ríos, donde Peiret desarrolló su accionar, soñó utopías y realizó algunas de ellas. ¿Por dónde empezar? Una biografía arrancaría por su nacimiento en el sur de Francia, su niñez entre paisajes imponentes en los Pirineos, su familia de militares y alcaldes, su adolescencia formándose con rigor y erudición clásicos y su juventud volcada a la acción revolucionaria en los convulsionados días de 1848, que lo marcarían para siempre como un Quarant Gitar, expresión que podríamos traducir como un 40 yochista, y con la que se conoció a los agitadores de ese año singular para Europa, tan rico en revoluciones que dio lugar a figuras poéticas como la de Printemps des Peuples, la primavera de los pueblos, expresión que cada tanto resurge en 1968 con el Mayo francés, en 2010 con la Primavera árabe o en 2019 con las explosiones en diversos países de Occidente. Pero esto no es una biografía, tarea que ya realizaron de manera minuciosa y abundante María Marta Quinodós, Celia Bernás, Adrián Blázquez y Horacio Tarpus, entre otros, y a cuyos trabajos remito a quienes desean una narración completa sobre la vida de Peiret. Busqué evitar incursionar en el género, aunque sí esbozaré algunos apuntes que permitan adentrarnos en la acción y el pensamiento de nuestro personaje, para descorrer algunas confusiones al respecto, poner en valor sus méritos y finalmente ahondar en la vigencia de su filosofía. En el anexo incluí un esquema biográfico de Alejo Peiret, una manera de ordenar esos aspectos en función de los intereses de este trabajo, que trascienden la elaboración de ese perfil. Como anticipé, este breve recorrido biográfico nos ayudará a identificar sus primeras fuentes teóricas en los inicios de su itinerario intelectual y en su labor práctica, y a comprender cómo se conectan los primeros pasos que da en nuestras latitudes con la constante elaboración de sus perspectivas filosóficas centrales a lo largo de su vida. Quizás para empezar sea conveniente pararnos imaginariamente junto a él en la cubierta de la Junon, la embarcación con la que atravesó el mar en los primeros días de septiembre de 1852 en viaje rumbo a nuestras tierras para exiliarse en El Plata, con 25 años y una agitada foja de servicios de rebeldía, ilustración, erudición e ingenio. Las pasiones que desarrollará en la nueva tierra a la que se dirige ya son todas visibles en él. En diciembre de ese año se cumplirían 26 de su nacimiento y la nostalgia por las tierras que dejaba atrás y a las que no volvería hasta casi 4 décadas más tarde se plasma en sus notas de viaje. En aquella travesía, en esos 60 días casi eternos cruzando el océano, compuso Un canto de los emigrantes, en francés, donde se despedía de la Francia, Notre Mère, tan querida al corazón, para buscar en un lejano hemisferio la felicidad y la fecunda libertad. Es que no había felicidad ni libertad para él y sus compañeros en el viejo continente tras el fracaso de la Revolución de 1848, en la que el joven Peiret tuvo destacada actuación. El horizonte de expectativas de ese momento, no solo francés, sino de toda Europa, era de totalitarismo y monarquía,
una reacción conservadora avalada además amargamente para un demócrata radical como él por el voto popular. No había allí un futuro posible para un agitador republicano e igualitarista, con gran experiencia acumulada en esos años pese a su juventud. El futuro deseable aparecía lejos de aquellas tierras. Era el atractivo principal del nuevo continente, y dentro de él, nuestra región en particular. «He aquí lo mío», exclamé. «Los países del Río de la Plata están destinados a ser el porvenir del mundo. La República ha sucumbido en Europa, pero ella triunfa y triunfará en América. Adiós pues, vieja Europa decrépita, que no sabe sino producir papas y emperadores. Yo te dejo, yo me voy al país del sol y de la libertad». Alexis Pierre Louis Edouard, como lo bautizaron sus padres cuando nació el 11 de diciembre de 1826, castellanizado luego como Alejo, mantendrá esa convicción hasta el fin de sus días. Creía que de aquí, de estas tierras, de este lugar de experimentación social y política, y sobre todo de convergencia de hombres y mujeres de todo el planeta atraídos por las promesas de una constitución pletórica de ideas y palabras bellas, saldrá una forma de organización social más libre, más justa, más igualitaria, más humana que todo lo ensayado antes. Es que con esa idea central que llegó al Plata, según su propia reflexión 40 años más tarde, yo me vine a la América del Sur, siempre con la idea de la colonización. Cuenta en 1889, cuando también narra cómo fracasó el primer intento de impulsar colonias agrícolas en el marco de la Revolución Francesa el 24 de febrero de 1848, aquella que, siendo meramente política, se había convertido en una revolución social, planteando la cuestión de la organización del trabajo. En esos convulsionados días, el utópico Peyret, que en verdad hay que decirlo de entrada, poco de utópico tenía, si por ese término se entiende a la proposición de esquemas irreales o imposibles, había apostado fuerte a impulsar un comité de agricultura y colonización para dar ocupación a las masas de trabajadores desocupados y a la vez para ensayar la idea radical pero milenaria de que la propiedad de la tierra, la producción y distribución de la riqueza pueden y deben ser un bien social. La invención de un arado a vapor alentó el sueño de una agricultura de agricultores, sin patrones que se apropiaran de los frutos de su trabajo. Productores emancipados y asociados voluntaria y libremente. El sueño cooperativista agrario que Peyret intentaría luego en América. Pero el experimento inicial se frustró por los sacudones revolucionarios. Cuando fue preso el presidente del comité, cuenta Peyret, la iniciativa se desactivó y sus impulsores se dispersaron.